En Babilonia, calcular el cielo podía decidir quién vivía y quién moría. Pero no todas las amenazas matemáticas terminaron en ejecuciones inmediatas. En Grecia, el conflicto fue más sutil y más profundo. Para el griego común, el cielo era el territorio sagrado de los dioses. Los eclipses, los cometas, el movimiento de los planetas, el cambio de las estaciones. Todo, absolutamente todo, estaba cargado de un profundo sentido religioso, ritual y moral. El cosmos no era algo que simplemente se observaba desde lejos. Se le veneraba. Se le temía. Se le consultaba como un oráculo divino. Era el gran escenario donde los dioses manifestaban su voluntad, sus caprichos y sus advertencias a la humanidad. El sol no era solo una estrella, era Helios en su carro de fuego. La luna no era una roca, era Selene vigilando la noche. Cada evento celeste era un mensaje directo que los sacerdotes interpretaban para guiar a la comunidad, para decidir cuándo sembrar, cuándo ir a la guerra o cuándo ofrecer un sacrificio. El universo entero era un diálogo constante entre lo humano y lo divino. Pero entonces, en las ciudades y academias griegas, un pequeño grupo de pensadores empezó a hacer algo radicalmente distinto, algo que para muchos resultaba profundamente inquietante. Empezaron a modelar el cielo. No a rezarle. No a interpretarlo a través de mitos y leyendas. No. Empezaron a describirlo con herramientas que no dependían de la fe ni de la tradición, esferas perfectas, movimientos circulares y proporciones matemáticas. De repente, el cosmos dejó de ser un escenario divino para empezar a parecerse más a una máquina compleja pero, sobre todo, ordenada y predecible. Filósofos como Eudoxo de Cnido o, más tarde, Ptolomeo, trazaban en la arena o en papiros sistemas de esferas concéntricas, epiciclos y deferentes. No buscaban el favor de los dioses, buscaban la fórmula, la ley subyacente que regía el ballet celestial. Y en esa búsqueda, estaban, sin saberlo, desafiando los cimientos mismos de la cosmovisión popular. El universo ya no era un drama divino, era un problema geométrico esperando a ser resuelto. ¿Por qué este conocimiento otorgaba tanto poder? Piénsalo bien. Quien podía describir el movimiento de los planetas con matemática ya no necesitaba la intermediación del sacerdote para entender el cielo. Podía anticipar los eclipses no como presagios de catástrofe, sino como eventos cíclicos y naturales. Podía explicar las estaciones no como el resultado del humor de los dioses, sino como una consecuencia de la geometría del sistema. Este nuevo conocimiento tenía la capacidad de reducir el asombro, de domesticar el misterio. Y cuando el asombro y el miedo disminuyen, la autoridad que se basa en ellos inevitablemente se debilita. La matemática no pretendía destruir a los dioses de manera directa. No era un ateísmo militante. Pero, en la práctica, los volvía innecesarios para explicar el funcionamiento del mundo físico. El poder ya no residía únicamente en interpretar la voluntad divina, sino en comprender la lógica inmutable del cosmos. Es fácil entender, entonces, por qué estos astrónomos y matemáticos fueron vistos como una amenaza. No eran considerados sabios populares que compartían conocimiento útil para la vida diaria. Al contrario, eran percibidos como figuras distantes, frías, casi arrogantes en su confianza en la razón pura. Se les veía como peligrosos para el orden moral establecido. Cuando el pueblo hablaba de dioses caprichosos que enviaban señales, ellos hablaban de necesidad matemática, de leyes inmutables. Esta forma de pensar sonaba a deshumanización. Quitaba la poesía, el drama y el sentido moral al universo, reemplazándolos por ecuaciones y círculos. La acusación de impiedad, o acebeia, que se lanzó contra figuras como Anaxágoras, no era solo por negar a los dioses, sino por transformar el sol en una simple piedra incandescente y la luna en tierra. Era un ataque directo a la visión sagrada del mundo que daba cohesión a la sociedad. Sin embargo, a diferencia de otros lugares y épocas, en Grecia este conflicto rara vez terminó en ejecuciones sistemáticas o persecuciones violentas al estilo de una inquisición. La reacción social fue mucho más sutil, pero quizás igual de efectiva, la marginación cultural. La alta matemática, la astronomía teórica,
simplemente no era un conocimiento popular. No servía para convencer a la gente en la asamblea política. No emocionaba como un poema épico. No movilizaba a las masas como un ritual religioso. Se convirtió en un saber de élite, respetado por una minoría, pero visto con profunda sospecha por la mayoría. Era un conocimiento que no apelaba a los sentimientos, a la tradición o a los ancestros, sino a la fría y abstracta razón. Y en una cultura tan vibrante y pasional como la griega, lo puramente abstracto siempre corría el riesgo de ser visto como ajeno, irrelevante e incluso peligroso para el alma de la polis. Así, el matemático del cielo no fue expulsado de la ciudad, pero tampoco fue plenamente abrazado por ella. Su conocimiento flotaba en una especie de limbo social. Era respetado y, al mismo tiempo, temido. Se le admiraba por su intelecto, pero se desconfiaba de sus conclusiones. El saber que producían era demasiado exacto para ser simplemente un mito más, pero demasiado frío y desprovisto de propósito moral para funcionar como una religión. Era demasiado abstracto y complejo para ser popular y útil en el día a día. Se quedaron atrapados en medio, ni sacerdotes, ni políticos, ni poetas. Eran una categoría aparte, una que demostraba que el conocimiento, por sí solo, no garantiza la influencia ni la aceptación social. A veces, saber demasiado te aísla en lugar de integrarte. Al final, en la Grecia antigua, la matemática se volvió peligrosa no por su capacidad para predecir desastres o derrocar reyes, sino por algo mucho más fundamental: le quitó al cielo su misterio moral. Al transformar el cosmos en una estructura racional, predecible y geométrica, también estaban, indirectamente, reordenando el lugar del ser humano dentro de él. Ya no éramos el centro de un drama divino, sino observadores de una maquinaria cósmica. Y ese cambio de perspectiva, aunque no matara cuerpos, sí que inquietaba profundamente las conciencias. Explicar el universo era también una forma de provocar a la sociedad, de obligarla a cuestionar las verdades más cómodas y sagradas. Así cerramos el caso oscuro número 7, astronomía griega versus religión popular. Porque en la Grecia antigua, la matemática no fue perseguida por errar, sino por explicar demasiado bien. El conflicto no fue técnico ni científico. Fue simbólico y político. Esta y más información, en el canal de YouTube, Tu Colegio.